Tardes, les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago con un clima casi perfecto, 70 grados. Estamos felices y contentos porque ya tenemos un nuevo presidente acá en Estados Unidos, independientemente de lo que cada uno hayamos votado. Así que les agradezco que participen en esta conferencia cada sábado. Hoy tenemos, como cada 8 días, 2 invitados. Obviamente, esta es una iniciativa por el doctor Eduardo Sholkov, que es el exdirector del Hospital Cook County del área materno-infantil acá en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University, y que creo que esta es una de sus mejores iniciativas, ya que muchas personas, gracias a este tipo de conferencias, pudieron entender un poco más acerca de los temas que se tocan de salud. Y obviamente hoy contamos con la participación de un médico que ya esta es la segunda ocasión y que le agradecemos de antemano por su disponibilidad y donar este tiempo. Así es, creo que se toman el tiempo no solamente de participar, sino que se toman tiempo para preparar este tipo de temas, que hoy se hablará obviamente de los problemas de la próstata, mitos y de realidades. Y bueno, ¿quién es el doctor Carlos Aliaga? Es un médico internista de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, máster en farmacoeconomía de la Universidad de Washington, acá en Estados Unidos, y docente de fisiología humana y farmacología de la Universidad de Northwestern. Y bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias. Le agradezco su tiempo, su participación y obviamente el que siempre nos dice que sí a participar en este conferencias. Así que le dejo el micrófono, doctor, tiene los controles. Gracias, gracias. Gracias, Claudia, por la invitación. Espero que ya puedan ver mi pantalla. Por favor, ¿me confirmas? Perfecto, perfecto, doctor. Listo, muchas gracias. Sí, efectivamente es la segunda vez que tengo el honor de ser invitado por ti, Claudia, y por el doctor Cholkov para poder compartir con todas aquellas personas que hoy se conectan para aprender algo nuevo, ¿verdad? Además es un lujo poder compartir con el doctor Cholkov. Yo cuando digo, si me va a invitar el doctor Cholkov, no solamente vengo yo a dar algún tipo de explicación o de conocimiento, sino que yo vengo a aprender. Sentarse al lado del doctor Cholkov, en este caso de manera virtual, es una linda oportunidad para aprender muchas cosas. Entonces, siempre tengo que estar presente y decir que sí cuando hay una invitación de ese tipo. Entonces, bueno, tengo unos minutos para poder hablar un poco sobre el cáncer de próstata. Tengo tantas cosas que me encantaría decir. Y aquí, de manera virtual, los caballeros que están conectados tienen que sentarse en la primera fila, ¿verdad? Hay mucho que conversar. Y para aquellas personas que no son caballeros, pero que tienen en la familia alguna persona con cáncer de próstata o hay algún antecedente familiar, abuelos, padres que han tenido cáncer de próstata, sería importante que escuchen un poquito porque se planteó este tema como la posibilidad de hablar del PSA, de la famosa prueba del antígeno prostático específico, que son las iniciales PSA en inglés, y cuán realmente válido es como prueba para diagnosticar un cáncer de próstata y cuán válido es para hacerle un seguimiento al cáncer de próstata. Y entonces hay mucha controversia. Hoy vamos a aprender un poquito sobre la base de lo que los investigadores en el mundo están publicando, están discutiendo. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que ellos nos hacen y que como médicos tenemos que seguir y tenemos que explicarle a los pacientes exactamente de qué se trata la prueba y qué es lo que nos dice y en todo caso si es 100% recomendable o no y cuáles son las pautas que debemos seguir para tener un acercamiento lo más, digamos, real posible a un diagnóstico de cáncer. Y entonces sobre eso yo quería empezar un poquitito a compartir lo que de alguna manera la Sociedad Americana de Cáncer, por ejemplo, nos dice sobre el cáncer de próstata. Y entonces yo quiero empezar por la base, por lo más sencillo y simple para que todos los que están conectados, que entiendo, no, el público en general, puedan entender. Cuando hablamos de cáncer de próstata, estamos hablando de un fenómeno en el cual las células
que forman el tejido prostático, las células de la próstata empiezan a crecer sin control. Aceleradamente crecen y se reproducen de manera indiscriminada, sin un control, aparentemente porque hay un fenómeno hormonal. Eso todavía no está claro a pesar de los años. Lo cierto es que en el cáncer de próstata, las células de la próstata crecen y se reproducen de manera indiscriminada, sin control. Si ustedes miran la imagen que yo les he puesto allí, este es el aparato genital masculino. Y por supuesto, pues somos los varones los únicos que tenemos próstata. Si hacemos un agrandamiento de este círculo, vamos a ver esta imagen que está acá. ¿Y para qué sirve la imagen? Básicamente para que ustedes puedan ver esto que parece un pan, ¿verdad? Que no es otra cosa que la glándula prostática o próstata propiamente dicha. ¿Qué cosa vamos a mirar de esa imagen? Para que ustedes puedan entender el fenómeno. La próstata, como ven ustedes aquí, se encuentra debajo de la vejiga. Debajo y ligeramente hacia la parte posterior, hacia la parte de atrás de la vejiga. El problema está en que cuando esta próstata crece, como se ve en la imagen, es capaz de presionar, comprimir, estrechar, reducir el volumen de la próstata en esta parte baja de la próstata. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, esto que sale de aquí es la uretra. La uretra que luego termina en el orificio del pene del varón. ¿Eso qué significa? Que la próstata como conducto que evacúa, que saca la orina de la vejiga hacia el exterior a través del pene, ese conducto llamado uretra pasa exactamente por el centro de la próstata. Eso explica el por qué cuando una persona tiene un crecimiento prostático sin que necesariamente sea un cáncer, hablamos de un crecimiento prostático, entonces esta persona se ve en la imposibilidad de miccionar, de orinar, y la orina queda atrapada en la vejiga. Este paciente, esta persona es candidata a que se le coloque, por ejemplo, una sonda que vaya desde el exterior del pene hacia el conducto uretral y termine en la vejiga para ayudar a evacuar esa orina. ¿Por qué? Porque la próstata está comprimiendo esta parte baja, esta parte que nosotros llamamos el trígono, ¿no? Porque es como un triángulo, que es la parte baja de la vejiga y que imposibilita al paciente de poder miccionar. Entonces, anatómicamente es importante que nos ubiquemos cuando un paciente, y ustedes pueden ver en esta primera imagen, es sometido a un tacto rectal, lo que estamos haciendo es ingresar con el dedo por este conducto, por el recto, y llegamos hasta acá donde está la próstata y somos capaces de tocar la próstata y poder determinar con cierta digamos, veracidad si esa próstata está o no de alguna manera enferma o comprometida. Por eso es importante el tacto. Cuando uno habla del tacto, lo que está haciendo es introducir el dedo por este sector, que es el recto, llegamos hasta la próstata y somos capaces de palpar la próstata y poder determinar si hay algún tipo de cambio o malformación que nos pueda estar indicando que hay un cáncer de próstata. Entonces, es importante que veamos esto desde el punto de vista de la anatomía. Pero como yo sé, Claudia, que en esta reunión que organizas con el doctor Cholkov hay gente de muchos países, yo no puedo hablar de una epidemiología o de México, o de Colombia, o de Perú, porque habemos gentes de diferentes países en esta reunión. Sin embargo, puedo hablar, ya que hoy Estados Unidos ha estado en el ojo del mundo, ¿verdad? Sí tenemos que hablar, por ejemplo, un poquito sobre qué dice la sociedad americana y qué es lo que pasa en el cáncer de próstata en los Estados Unidos. Y se dice que para el 2021, o sea, para el próximo año, se van a diagnosticar probablemente, perdón, 191.930 casos nuevos de cáncer de próstata. Eso significa casi 200.000 casos nuevos de cáncer de próstata en un solo año, en el 2021. Y se van a reportar alrededor de 33.000 muertes a causa del cáncer de próstata. Esto de alguna manera nos dice, oiga, abra los ojos, el cáncer de próstata es uno de los 2 cánceres más frecuentes en el varón. Digo uno de los 2 porque en Estados Unidos probablemente es el número 2 después del cáncer de piel,
Probablemente en Perú sea el número 1 después del cáncer de colon, probablemente en Colombia sea el número 2 después del cáncer de pulmón. Y entonces esto varía un poquito, pero estamos hablando de que ese es uno de los 2 cánceres más frecuentes en el varón, por lo menos en Latinoamérica. Y estamos hablando de que más o menos, según la Sociedad Americana de Cáncer, uno en Estados Unidos de cada 9 hombres van a ser diagnosticados de cáncer de próstata en el transcurso de su vida. ¿Eso qué significa? Es importante conocer la enfermedad, es importante, más allá de conocerla, es importante prevenir la enfermedad. Y ahora, hoy, yo les voy a hablar un poquito, unas pinceladas, de cómo podemos ayudarnos a detectar rápidamente el cáncer de próstata, unas pinceladas de cómo podemos prevenir el cáncer de próstata, a pesar de que no hay nada establecido para prevenirla a ciencia cierta, pero les quiero dar algunas pinceladas porque yo sé que después el maestro Cholkov lo que va a hacer es hablar sobre el estrés oxidativo. No quiero quitarle el protagonismo porque él, pues, él es el plato de fondo, pero él va a hablar del estrés oxidativo, probablemente, y los donadores de cisteína como prevención. Pero ahora vamos a hablar algo No, de me eso. podés sacar perfectamente, vos sabés más de glutatión que yo. Me acuerdo el primer día que hablamos que me diste una lección neumonológica de lo que era el glutatión y cómo funcionaba en el neumonocito 1, en el neumonocito 2, y hasta yo me sorprendí, digo, ¿y este hombre de Perú qué sabe? Así que podés sacarme el protagonismo, Carlos. Realmente yo te admiro por lo Gracias. joven y por todo lo que sabés y cuánto lees. Gracias, gracias, doctor. Entonces, voy a dar una pincelada nomás con una publicación que sacó la Sociedad Europea de Urología. Vamos a ver un poquito de eso, pero lo voy a compartir en un idioma que todos los que están aquí conectados puedan entenderlo bien. Entonces, gracias, doctor. Y siguiendo, si nosotros miramos un poquito más la epidemiología, nos vamos a dar cuenta de que dentro de los varones, los de raza negra aparentemente tienen mayor posibilidad de hacer un cáncer de próstata. Esto es un dato epidemiológico, pero que sin embargo no está totalmente establecido. Es verdad que cuando uno pasa los 65 años de edad, la posibilidad de la aparición del cáncer de próstata es mayor. Sin embargo, está demostrado de que hay cáncer de próstata inclusive en menores de 40 años. Sin ir muy lejos, en el año 2001, hace 19 años atrás, yo fui testigo en la clínica donde yo trabajaba de un paciente de 33 años que falleció por un cáncer terminal de próstata, 33 años. Eso significa que realmente esto de que a partir de los 40 hay que revisarse o a partir de los 50, esto es relativo. ¿Sí? Esto es relativo. Yo creo que mucho de lo que hoy vamos a conversar es de qué cosas podemos hacer como personas dentro de nuestro estilo de vida para podernos cuidar y hacer que esta posibilidad de cáncer se vea cada vez más reducido. Pero sí puede haber cáncer en menores de 40 años, aunque como yo decía al inicio, pues a partir de los 50, 60, 65 años, sobre todo, la incidencia de cáncer de próstata se incrementa de manera significativa, pero ahí no queda la cosa. Habíamos dicho que el cáncer de próstata, por ejemplo, en los Estados Unidos, es la segunda causa de muerte en hombres por cáncer, obviamente, después de cáncer de pulmón, ¿sí? Sin embargo, también es importante decirlo, porque no se trata aquí de asustar a la población, hay que ayudarle a entender la enfermedad, pero también la medicina ha avanzado tanto y sobre todo en los varones se habla tanto del cáncer de próstata y se ha investigado tanto en cáncer de próstata que hoy por hoy hay diferentes medios para abordar terapéuticamente hablando el cáncer de próstata. Hay formas de tratarlo, no solamente hablamos de la radioterapia, la quimioterapia, hablamos de la cirugía propiamente dicha. Y entonces tenemos armas suficientes en este minuto para hacerle frente al cáncer de próstata independientemente de cuál estadio se encuentre. Esto no es como el cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres, donde a pesar de que se estudia y se sigue investigando médicamente hablando y quirúrgicamente también cuántas posibilidades tenemos de tratar el cáncer de mama, lo mismo pasa en el cáncer de próstata, pero desafortunadamente en cáncer de mama todavía hay mucho que estudiar, mucho que aprender y todavía hay mucha mortalidad por el cáncer de mama. En cáncer de próstata, a pesar de ser muy frecuente, las causas de muerte por cáncer de próstata se han reducido de manera significativa, ¿sí? Entonces,
De hecho, hablamos que, por ejemplo, y ahí está el dato, es de la Sociedad Americana de Cáncer, en los Estados Unidos más de 3 millones de hombres que fueron diagnosticados de cáncer de próstata hoy siguen. Eso significa de que realmente hay formas de abordar. Si hay un caso de cáncer en casa, en la familia, es verdad que hay formas de abordarlo, no hay que tirarse al abandono, no hay que pensar de que no hay solución, hay posibilidades de manejar el cáncer. Ahora, yo les hablaba de prevención, ¿verdad? Algunas pinceladas. Se han hecho búsqueda a través de los investigadores de qué sustancias, de qué productos se puede aprovechar, ¿verdad?, en la vida del ser humano para poder reducir la posibilidad de hacer cáncer de próstata. Y evidentemente lo primero que vemos los seres humanos y la gente que investiga, más allá de los medicamentos, es desde el punto de vista de la alimentación, ¿verdad? En la alimentación, ¿qué podemos hacer para mantener una posibilidad reducida de cáncer de próstata? Y los vegetales dentro de la alimentación juegan un rol importantísimo, porque los vegetales, así como tienen su parte negativa, que son los alcaloides que tienen muchos vegetales, el caso concreto, el cannabis, ¿verdad? La marihuana tiene sus alcaloides, que es lo que alguna gente desafortunadamente utiliza como alucinógeno y como relajante de manera indiscriminada, pues también tiene su parte buena, que son los flavonoides o bioflavonoides, que hoy por hoy se están utilizando para reducir el dolor en el cáncer, para reducir el dolor en el VIH y el postoperatorio y los tumores en general. Los vegetales tienen los flavonoides, y uno de los flavonoides conocidos, por ejemplo, son las isoflavonas que tiene la soya. Y hoy por hoy, si usted ingresa a buscar un poquito en Google, probablemente, y usted pone isoflavonas o pone soya, por último, en cáncer de próstata, va a encontrar no uno ni dos, va a encontrar muchos estudios que están haciendo referencia a que isoflavonas, no es importante que se acuerden ustedes el nombre, pero genisteína, daidzeína, gliciteína, que son isoflavonas, son sustancias buenas que tienen algunos vegetales como la soya, por ejemplo, están siendo estudiadas con muy buenos resultados en la prevención y hasta en el tratamiento del cáncer de próstata, sobre todo en los primeros estadios. Pero así como hay isoflavonas, también hay licopenos, que es otro tipo de sustancias súper buenas, beneficiosas, que tienen mucho los vegetales, y uno de los grandes productos vegetales que nos da la naturaleza que tienen licopenos son los tomates. Y también van a encontrar licopenos en estudios de investigación, en el tratamiento y hasta en la prevención del cáncer de próstata con muy buenos resultados. Pero como los investigadores no se quedan de brazos cruzados, ¿verdad? Hoy por hoy se están buscando sustancias que sean un poquito más productivas, potentes en la prevención del cáncer de próstata. Porque cuando uno dice, ok, entonces yo debería comer tomates, debería comer soya, sí, pero para que tú tengas esas cantidades de licopenos que necesitas o de isoflavonas que necesitas, tendrías que comer mucha soya, mucho tomate, y eso nadie lo hace en el día a día. Y entonces los investigadores ahora están buscando algunas referencias y algunos sustentos en los famosos donadores de cisteína, ¿verdad? Como formador de glutatión, que es lo que ahora el doctor Cholkov nos va a compartir. Pero, ¿cuál es la importancia, verdad? Porque también, como ven ustedes en la imagen, también se habla de la vitamina D. Aparentemente nadie sabe por qué, pero aquellos pacientes que utilizan vitamina D como preventivo, ¿no?, han sido sometidos a un estudio, y los que reciben vitamina D tienen menos probabilidades de tener cáncer de próstata. No se sabe cuál sería el mecanismo, pero ahí está. Es otro caso, la vitamina D. Pero yo les hablaba de los donadores de cisteína, porque ya sabemos que la cisteína es uno de los 3 grandes componentes de esa biomolécula especial antioxidante que se llama glutatión. Y no porque lo diga el doctor Aliaga hoy, ¿verdad? O no porque lo diga después el doctor Cholkov. Esta publicación, que no es de ahora, esta publicación europea, ¿verdad?, es el Journal de Urología de España, ¿verdad?, ya desde el 2008, ¿ah? O sea, no estoy descubriendo la pólvora, ¿sí? Estoy hablando de algo que ya está investigado, del poder antioxidante y la relación que hay con el daño celular en el cáncer de próstata. O sea, estamos hablando de que hace 12 años atrás ya se estaba hablando de esto en cáncer de próstata, del poder antioxidante, de la importancia de que tú como persona natural, como caballero, como varón, puedas tener un medio en la sangre
poco oxidado, con poca presencia de radicales libres de oxidantes, que tú sabes que vienen de la contaminación ambiental, de los carros, de las fábricas, del tabaco, de la radiación ultravioleta, de la comida ambulante, chatarra, la comida rápida, ¿verdad? Eso que puede generar una carga importante de radicales libres en el cuerpo, lo que hace es generar un ambiente en la sangre oxidativo que de alguna manera reduce tu defensa antioxidante y te encuentras en una situación de cáncer de próstata con mucha posibilidad de que aparezca. Y una de las conclusiones de este estudio es que el estrés oxidativo produce un daño en el material genético de tus células de la próstata, evitando la apoptosis. ¿Qué significa la apoptosis? No te lo aprendas, no es necesario, escúchame nada más. La apoptosis es un mecanismo de autodestrucción de las células. Todas las células de tu cuerpo, todas sin excepción, están programadas para que cuando han acabado su ciclo de vida se autodestruyan, dando posibilidad al nacimiento de una célula nueva y la regeneración de tus tejidos. Mira la importancia de la apoptosis. Genéticamente nuestras células están programadas para eso cuando alcanzaron su tiempo de vida. Aparentemente, un estrés oxidativo, una carga de radicales libres a nivel prostático, ¿verdad? Porque los radicales libres llegan a través de la sangre, hace que las células de la próstata pierdan su automecanismo de destrucción y permanezcan sin haber hecho apoptosis. Las células viejas son células que empiezan a tener una serie de transformaciones, de mutaciones, y siguen vivas porque no se han destruido. Y la célula enferma da nacimiento a otra enferma y estas dos a otras dos, y empieza a formarse un tejido canceroso. Por eso se habla de que el estrés oxidativo es importante como un rol causante de carcinogénesis en próstata, o sea, la aparición del cáncer de próstata. Hasta ahí voy a hablar yo, porque lo demás lo va a hablar otro Cholkov, pero importante reconocer que una de las causas, a pesar de que hasta la fecha no hay un dato exacto que nos diga este es el causante del cáncer de próstata, pero se sabe que más del 70% de los cánceres que experimenta un ser humano son producidos por estrés oxidativo. El cáncer de piel por exposición solar, radicales libres. El cáncer de pulmón por consumo de cigarrillos, radicales libres. El cáncer de colon por comida rápida, radicales libres. Y entonces lo que estamos entendiendo hoy en la medicina mundial es que el estrés oxidativo juega un rol importante en la aparición del cáncer, y el cáncer de próstata no es la excepción. Y entonces uno dice, oiga doctor, ¿y entonces qué hago para saber que tengo cáncer de próstata? Tengo 45 años y lo escuché en la conferencia del evento Dr. Cholkov. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es verdad que me sirve el PSA? Y seguramente tú repites PSA. Y PSA no es otra cosa que antígeno prostático específico. Las iniciales en inglés. ¿Pero qué significa? El PSA es un antígeno. Al ser un antígeno es una proteína que casi de manera exclusiva lo producen las células de la próstata. Casi todo el PSA que tus células de la próstata producen, tú la vas a eliminar como varón. Y la vas a eliminar a través del líquido prostático, ¿verdad? En la eyaculación, probablemente hasta en restos urinarios, tú puedes eliminar parte de ese PSA que tus células prostáticas están produciendo. Una pequeña parte, y escúchame esto, una pequeña parte de ese PSA, de ese antígeno que producen tus células de la próstata, no se van en la orina, no se van en el semen, se quedan y se absorben y se reabsorben. ¿A dónde? A la sangre. Y pasan a la circulación, pasan a tu sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te hago una prueba de sangre y te doso el PSA, te busco PSA en la sangre, yo tengo que encontrar PSA. Es normal que tengas PSA en la sangre porque, ya repito, la gran mayoría de lo que tú produces se va, pero hay una pequeña porción que se regresa, que pasa a la sangre, y es lo que yo encuentro cuando te hago el examen en el laboratorio. Hasta aquí creo que se entiende. Y entonces, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, el PSA en sangre, lo calculamos y le damos el resultado al paciente.
Y decimos que hasta 4 o 5 nanogramos por mililitro, tú lo vas a ver, NG sobre ml, lo vas a ver en el examen de laboratorio, hasta 4 o 5 es normal. Pero tú te pones a pensar, y cuando se eleva es porque aparentemente están tus células de la próstata produciendo tanto que ya se elimina parte de ese PSA, pero una buena parte cada vez mayor está yendo a la sangre. Y entonces yo te busco el PSA en la sangre y lo encuentro alto. Probablemente sea porque tú estás haciendo un problema prostático. ¡Ojo con lo que voy a decir! Disculpen que sea efusivo en esta parte porque es importante. La charla, el doctor Cholkov la tituló Mitos y Realidades. ¿Y por qué mitos? Porque a veces nosotros nos hacemos el PSA, recibimos un resultado en la laboratorio. Ah, mi PSA está bien. No pasa nada. Me quedo tranquilo. Me desentiendo. No todo PSA normal significa de que tú no eres un paciente que pudiera estar haciendo un cáncer de próstata. Ojo con lo que estoy diciendo. Y viceversa. No porque tú tengas un PSA alto o elevado, significa que tú eres un paciente con un cáncer. Hoy por hoy está sumamente claro de que hay pacientes que pueden tener un PSA muy alto sin ser un cáncer de próstata. Y usted me dice, doctor, ¿pero cómo así? Oiga, un crecimiento de la próstata que está haciendo que usted se levante en las noches a orinar 3 veces, 4 veces, o que orine por poquitos, o porque orine por chorros, o porque usted termina de miccionar y cae en gotitas, ¿verdad? O porque usted mancha de orina, de resto de orina su ropa interior. ¿Eso es por qué? Porque usted está evacuando fuera de la micción orina. ¿Por qué? Porque la próstata está grande y está comprimiendo la vejiga. Y eso es una hiperplasia de la próstata, ha crecido. Pero eso no necesariamente significa de que usted tiene cáncer. Una próstata grande no es sinónimo necesariamente de cáncer de próstata. De hecho, hay cáncer de próstata con próstatas muy chiquititas, sin haber crecido. Y hay próstatas gigantes que obstruyen la orina y no son un cáncer. Pero sin embargo, al estar la próstata grande, ya te eleva el PSA. Y entonces por eso les digo, no hay que dejarse engañar. Por eso cuando uno tiene un examen de laboratorio, yo sé que todos cuando se han hecho un examen de laboratorio, antes de ir al médico a la consulta, ustedes abren el sobre. Y lo primero que hacen es mirar valores normales. Y los exámenes de laboratorio, y llévense esto de aprendizaje esta tarde, los exámenes de laboratorio no se leen. Los exámenes de laboratorio se interpretan. La señora que vende el periódico, con el respeto a la señora, o el chico que vende los caramelos en la esquina, con el respeto al chico que vende los caramelos, todos pueden leer un examen de laboratorio. El que los interpreta es el médico. Y para que usted interprete como médico un examen, necesita saber otras cosas, pues. Entonces, tenemos casos de próstatas grandes con PSA altos y no son cáncer. Oiga, más cosas todavía. Tenemos gente joven, de 25 años, que tiene el PSA alto. Oiga, ¿y qué puede pasar con esa persona? Con esa persona con 25 años ya le creció la próstata. No, la próstata se le inflamó por alguna razón, por algún germen o qué sé yo, por la vía sexual activa. Se inflamó la próstata, se inflamó. Eso quiere decir que luego la próstata va a regresar a su tamaño normal. Cuando la próstata se inflama, eso se llama prostatitis. Y la prostatitis que se puede dar en una persona joven puede elevar el PSA. Y nadie está hablando de cáncer. Entonces, a lo que quiero llegar con todo eso es que el PSA es una muy buena prueba. Pero la Academia Americana de la Sociedad Americana de Cáncer, por ejemplo, pone sobre la mesa la discusión sobre si realmente es o no importante el PSA para hacer un diagnóstico y un seguimiento de cáncer. Por eso que el doctor Cholkov hablaba mitos versus realidades. Es importante la prueba, pero cuidado con los resultados que a veces los interpretemos de mala manera y creamos que es un cáncer cuando no lo es, o viceversa. Nos dejemos llevar y que el paciente no tiene cáncer cuando realmente hay un cáncer allí, solo porque hemos estado mirando un examen de laboratorio. Y seguimos avanzando, porque de allí que han habido investigadores como Thompson, por ejemplo, que en algunos estudios decía, ¿qué hacemos entonces? Si el PSA no es una prueba para poder hacer un diagnóstico, si es o no cáncer, ¿qué hacemos? Biopsiamos a todos los hombres. O sea, todo varón que quiera la consulta médica, ¿qué hacemos?
Nosotros decimos, lo biopsiamos. Eso sería una locura. Si usted alguna vez ha visto un video cómo se hace una biopsia se hace ahora con unas pistolitas especiales que uno le introduce por el ano y dispara y corta y saca una porción del tejido prostático y eso va obviamente al laboratorio de patología. Pero obviamente aparecen una serie de efectos secundarios. Duele, se puede infectar, ¿verdad? Después de haber hecho la toma, por eso es que hoy por hoy en las biopsias de próstata les mandamos antibióticos a los pacientes porque hay riesgo de infección al haber hecho el corte. O sangra el paciente, y entonces es una locura. Nadie va a hacer ese examen todos los días de rutina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Biopsiamos a todos los hombres? No. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Se recolectan estudios de investigación para poder sacar un aproximado del riesgo de cáncer que podría tener un paciente de acuerdo al PSA. O sea, un aproximado. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se ha hecho un PSA y su resultado va entre 0 a 0.5 nanogramos por mililitro, no quiere decir que usted no tiene cáncer, ojo, pero tiene un riesgo de cáncer de 6.6%. Si tiene entre 0.6 y 1 nanogramo, hay un 10%, y así seguimos bajando, hasta que llegamos inclusive a casos en los cuales usted tiene 3.1 a 4 nanogramos. Estamos hablando casi de 27% de riesgo de cáncer. Mira, qué curioso, porque cuando uno resulta que recibe el resultado del examen de laboratorio, dice entre 4 a 5 nanogramos, es normal. Pero lo que dicen los estudios de investigación es que si usted tiene 4 nanogramos por mililitro, usted tiene casi 27% de riesgo de hacer cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que no, nuevamente, debemos confiarnos en el PSA. Si está debajo de 4, no hay nada. Yo me echo a la cama y no pasa absolutamente nada. Oiga, tengo 5, más de 5, estoy con cáncer de próstata. Ni uno ni lo otro. Y entonces usted me dice, doctor, ¿entonces no sirve? No, no es que no sirva, es un excelente parámetro. Pero nos puede pasar estos dos escenarios, ¿verdad? Uno se deja medir por el 4, ¿no? 4 nanogramos. Más de 4, peligroso. Menos de 4, no pasa nada. Eso no es cierto. A veces podemos vernos con que el paciente tiene más de 4, como ven ustedes al lado izquierdo, más de 4, y entonces nos asustamos y le empezamos a dar un sobretratamiento al paciente. Y le empezamos a dar medicinas y una serie de cosas cuando no amerita. O nos puede pasar lo contrario. Tenemos menos de 4 nanogramos y nosotros decimos no pasa nada, no le demos nada, observemos, y potencialmente eso puede ser importante para ese paciente porque probablemente está haciendo un cáncer y tú no sabes que lo está haciendo y te quedas tranquilo pensando que ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les diría, si usted es un paciente que le interesa cuidarse, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de los suplementos donadores de cisteína, que me parece fantástico. Mi pregunta es, cuando usted hace su consulta con el médico, ¿qué le pide? ¿Qué le dice? ¿O qué usted podría sugerirle al médico? Hable con su médico, tenga la confianza de hablar con él y dígale, ¿me va a hacer PSA? Perfecto. Doctor, ¿usted considera que el PSA es suficiente? No, no es suficiente. Hay que hacer una buena historia clínica. Si ese paciente ha tenido antecedentes en los padres, en los hermanos, en los abuelos. Hay que ver si ese paciente se hizo PSAs anteriores, porque a veces los PSAs anteriores te sirven de mucha referencia. Ahora vamos a hablar de la velocidad con la que incrementan algunos PSAs que pueden ser indicativos de cáncer de próstata. Entonces hay muchas cosas que hacer. Déjese hacer el tacto rectal. Es incómodo. A ningún varón probablemente le acomoda hacer un tacto rectal, pero dura unos 20, 30 segundos. Y es un examen que junto con el PSA, y mejor aún, si se hace además una ecografía y se hace una buena historia clínica, usted tiene a favor suyo 4 cosas: historia clínica, PSA, ecografía, tacto rectal, que le permite al colega tener un acercamiento mejor para hacer un diagnóstico más certero y poder darle el tratamiento oportuno si es que usted lo amerita. Y es por eso que yo no voy a entrar en este detalle, ¿eh? Primero porque me llevaría más rato y voy a ocupar un espacio que no me corresponde, pero lo otro es porque de pronto no vale la pena hablar tanto del detalle, pero hoy por hoy en medicina estamos haciendo dosajes de PSA libre y PSA total, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que el PSA libre es el que no está unido a una proteína especial. Hacemos la ecuación PSA libre sobre el PSA total y sobre eso nos dejamos llevar. De manera que a veces nosotros podemos decir, de acuerdo al resultado, si el PSA libre entre el PSA total es menos de 0.2, aparentemente es un crecimiento de próstata, pero no es malo.
Pero si la división entre el PSA libre y el PSA total es menor de 0.2, probablemente eso podría tratarse de un cáncer de próstata. Por eso, otra de las grandes cosas que usted debe conversar con su médico, cuando le manden el PSA, pida que le manden PSA libre y PSA total, y que el médico agarre su calculadora que todos tenemos en el consultorio y haga la división. Con esa división nos acercamos a ese parámetro y podemos saber con un poquito más de certeza si se trata de un cáncer o no. Podemos seguir viendo cosas, pero no vale la pena en este minuto porque es tema de laboratorio. Y entonces, usted dice, ¿qué debemos tener en cuenta con el PSA de un paciente? ¿El PSA lo dice todo? No, ya lo acabamos de decir. Importante, número 1, el tacto rectal. 2, importante la edad del paciente. Si es un paciente que tiene el PSA alto, le hacemos el tacto, encontramos una próstata dura, como cuando usted, no sé si me alcanzan a ver en la imagen de la computadora, pero usted hace el puño, ¿verdad? Y toca esto, que es el nudillo, que le llaman el nudillo, que es la articulación metacarpofalángica, esta de aquí, del dedo, ¿verdad? Y uno toca así dura la próstata, entonces nos encontramos con que probablemente mayores en 5, próstata dura, nódulos, sobre todo en la parte central de la próstata, y encima, pues, el paciente con PSA alto, más de 65, ese paciente probablemente tenga un cáncer de próstata, cuidado. La próstata, para que ustedes entiendan cómo sentimos los médicos, ya esto es un tema un poco más fuera de la conferencia, pero se hace el mismo puño, esta parte de aquí, no sé si me alcanzan a ver, yo creo que sí, esta parte de acá que está entre el dedo pulgar y el dedo índice, esta parte de acá, usted la presiona, que es como medio blandito, así se palpa la próstata realmente. Y entonces cuando es dura, probablemente sea un tema de una próstata enferma. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Ya lo dije, la próstata en su volumen. Por eso, si ustedes miran la imagen, no sé si se alcanza a ver, mire, esto que está acá en la próstata, y dijimos que estaba hacia la parte baja y posterior de ¿quién? De la vejiga. Acá está la vejiga en forma de un triángulo. Y entonces a veces encontramos estas sombras de acá blancas que son indicativos de nódulos, de alteraciones, probablemente un cáncer de próstata. Hay que hacer el tacto rectal, ver el tamaño de la próstata, déjese hacer un tacto rectal. Una sugerencia que yo les hago, si usted se hace un tacto rectal y sale normal, no es necesario que se lo haga al año siguiente. 2 a 3 años es suficiente, ¿sí? Si usted le sale en el tacto rectal una próstata dura o grande, y no es un cáncer, hágase el tacto una vez al año para hacer un diagnóstico rápido si es que esa próstata se maligniza. Y como les dije, otra cosa que es importante tener a la mano son los PSA previos. Si usted va a la consulta por primera vez con un médico, lleve sus PSA previos para que el médico mire cuál ha sido la evolución de su PSA y pueda acercarse a un buen diagnóstico. Con esta revisión voy a terminar, ¿verdad? Porque esta revisión no la saqué yo, no la encontré yo, debo reconocerlo, me la compartió doctor Cholkov y me dijo, ¿qué te parece? Revísala, mírala. Y es importante porque tiene 5 años tan solo de publicación, no es antigua, es bastante nueva, y es de la Academia Americana de Médicos de Familia, que ustedes saben que es una especialidad en los Estados Unidos muy importante. Y en este journal, en esta revista, se habla de la importancia del PSA como parte del screening, del descarte de cáncer de próstata. Y miren las cosas que salen. Yo les traeré unos chispazos nada más para que ustedes me puedan acompañar, porque no voy a traer todo el estudio o toda la revisión, pero algunos chispazos, ¿verdad? Y se dice nuevamente, este es el 2015, que no hay un consenso para decir cuándo un paciente debe hacerse una biopsia de próstata. Siempre hemos utilizado el parámetro del PSA, de 4 nanogramos por mililitro. Más de 4, paciente debería hacerse una biopsia porque probablemente sea un cáncer de próstata. Mire, a lo largo de los años se ha discutido tanto que hoy por hoy no hay un consenso para decir si ese 4 en el PSA es suficiente para pedir una biopsia a un paciente. No es suficiente. Es más, a veces nosotros tenemos un PSA de 4 nanogramos y ese PSA de 4 nanogramos que nos puede estar asustando tiene un 70% de tasa de falsos positivos. O sea, el PSA a la hora de la hora podría elevarse y nos podría estar asustando más de la cuenta. Ahora, si nosotros decimos, ok, ¿qué pasa si nosotros reducimos ese parámetro a 2.5? ¿Verdad? Y entonces el parámetro de alerta debería ser 2.5 nanogramos de PSA. Oiga, pero igual, entonces nosotros con un PSA de 2.5 nanogramos vamos a tener
tasa de falsos positivos de 80%. O sea, más alto. ¿Qué significa falso positivo? Que yo le digo PSA y a la hora y la hora no lo tiene. 80%. Y luego se hacen una serie de discusiones, inclusive se dice que hasta el 15%, mire lo que está acá abajo, hasta el 15% de hombres con un nivel de PSA menos de 4, que se supone que era el parámetro de medición o el parámetro promedio, pero con menos de 4, un 15% de ellos hará cáncer de próstata. Y de ellos, el 15% van a ser cáncer de grado alto, o sea, severo. O sea, finalmente, y quiero recalcar esto, por eso mitos versus realidades, el título de la reunión de hoy, ¿cuán real es que el PSA termina siendo el determinante para hablar de cáncer? Es importante, señores, caballeros, es importante hacerse el PSA. ¿Es diagnóstico por sí solo? No. Hay todavía mucho por discutir. Lo interesante es que recuerde que menos del parámetro no le exonera a usted de un cáncer. Más del parámetro de 4, que es el referencial, no le dice a usted necesariamente que deba tener cáncer. ¿Sí? Hay que complementar los exámenes. Hay otros procesos, como lo ven ustedes en la última línea, y que ya he estado mencionando, procesos prostáticos benignos, o sea, los crecimientos de la próstata, sin malignidad, ¿verdad? Las infecciones, las prostatitis, pueden elevar el PSA y eso no es cáncer por ningún lado. Ahora, doctor, ¿y es verdad que el tacto rectal sigue siendo la prueba por excelencia? Bueno, valgan verdades, hasta el momento no hay una prueba que haya superado al tacto rectal. O sea, los varones estamos condenados a tener que someternos a un tacto rectal en algún momento de la vida, ¿verdad? No hay estudios, o hay pocos datos, hay pocos estudios que hablen del tacto rectal como un factor predictor más importante que el PSA. Yo lo que diría es, hágase el PSA, hágase el tacto rectal. Las dos cosas forman parte de un conjunto. Si usted, adicionalmente, se puede hacer una ecografía, adicionalmente se puede hacer de repente algunos parámetros de referencia que usted tenga, como PSAs anteriores y una buena historia clínica, mucho mejor. Usted complementa mejor esa llegada al diagnóstico y va a tener un diagnóstico mucho más certero. Incluso parámetros que tienen, o pacientes que han tenido PSAs muy altos, el tacto rectal no ha influido en la posibilidad de detectar cáncer. ¿Eso qué quiere decir? A veces tenemos un tacto rectal normal con un PSA alto. Mire usted. O tenemos a veces un tacto rectal alterado, nosotros decimos próstata dura, acá tocamos un nódulo, vemos el PSA, oiga, pero el PSA está normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Nuevamente, ni uno ni el otro por separado. ¿Quiere usted acercarse a un diagnóstico un poco más certero? Complemente los exámenes. Además, usted sabe que el tacto rectal, además del malestar, podría algunos sangrados rectales en algunas personas, algunas incomodidades, etcétera, etcétera. Doctor, ¿le tenemos un minuto, por favor? Sí, termino. Es mi última lámina, si no me equivoco. ¿Sí? Muchas gracias y perdón me emociona hablar del tema y entonces me paso a veces de la raya. Creo que lo que es importante aquí es la detección temprana, ¿verdad? Cuando uno hace parte de una vida saludable, parte de la vida saludable no solamente es comer bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, tomar suplementos que son importantes, sino que acudir a una consulta de control como parte de la medicina preventiva, está claro que puede llevarnos, si aparece un cáncer, a que lo detectemos de manera temprana, y está clarísimo que la detección temprana disminuye la mortalidad, reduce la posibilidad de metástasis, es decir, la invasión a otros órganos a distancia. El cáncer de próstata invade hueso, invade pulmón, y entonces podemos reducir la metástasis cuando hay una detección temprana y, por supuesto, encontrar un cáncer, en todo caso, muy localizado en la próstata. Podemos sacar la próstata, irradiarla, darle quimioterapia y el cáncer pasa a la historia como una experiencia más en ese paciente. Y ya vamos a ver que muchísimas organizaciones, como la Academia Americana de Médicos de Familia, el Colegio Americano de Medicina Preventiva, la Sociedad de Geriatría Americana, de Oncología, de Urología, y todos recomiendan lo mismo. No es el PSA por sí solo un parámetro de referencia para decir si un paciente tiene o no tiene cáncer de próstata. Hay que complementar los exámenes, hay que hacer los controles, hay que llevar una vida disciplinada, por supuesto, y responsable, y creo que esa es la mejor manera de prevenir esta enfermedad.
Los dejo entonces en la compañía del doctor Cholkov, que por supuesto tiene muchas cosas más que yo que poder compartir hoy día con ustedes. Gracias, doctor Cholkov. Gracias, Claudia. No, gracias, doctor Carlos Arriaga. Solamente les quiero comentar que esto queda grabado para las personas que quieran compartirlo con alguien más. Estamos en transmisión simultánea por YouTube y obviamente por nuestro canal de Ciencia y Salud Viva Mejor por Facebook. Adelante, doctor Cholkov. Gracias, doctor Carlos. Encantado. ¿Me escuchás, Clau? Perfecto, doctor. Me lo imagino al doctor enseñando fisiología en la universidad, que es profesor de fisiología. Me lo imagino tomando fisiología. No me quiero imaginar tomando fisiología pulmonar, ¿no es cierto? No me lo quiero imaginar con esta intensidad, pero me hace acordar a mis épocas mozas. Bueno, como ustedes vieron, esto es toda una controversia, ¿no es cierto? Bien importante es que cada uno de nosotros saquemos, yo voy a hablar específicamente de la hipertrofia prostática benigna y del cáncer un poquito, y de cuáles son los síntomas y cuán importante es la palabra screening. Ya tuvimos series de cirrosis hepática, tuvimos un montón de vistas, tuvimos de asma, tuvimos a la doctora Orozco, tuvimos el de cáncer de mama, el de cómo criar hijos saludables, tuvimos al doctor Arturo, a la doctora Orozco, etc. Esto se está haciendo una cosa de todos los sábados y tratamos de que ustedes nos manden a ver qué es lo que les gustaría, no a ustedes específicamente, algo que sea útil para la población. Esta es la población, ¿no es cierto? Hemos visto durante los últimos años irresponsables trabajando, hemos visto un presidente saber más que uno de los infectólogos más famosos de los Estados Unidos, el doctor Fauci, con todas las diferencias que me unen a él y todos sus vínculos con AstraZeneca. Tengo que recordar que es uno de los escritores del libro de medicina interna más famoso del mundo, el Harrison. Así que yo no me atrevería, siendo un hombre que pagó solamente $700, a discutir con semejante personaje, infectólogo de 6 presidentes. Pero esto es lo que son, irresponsables trabajando. Y éramos solamente los que estábamos en la universidad, ahora están en todos lados, hasta en la cúspide del gobierno. Está en mi currículum, esto es para que la gente sepa, yo me dedico a la medicina de familia, me gusta todo lo que sea medicina primaria. Y todo lo que sea sobreuso de medicina primaria, la mayor cantidad de cosas que aparecen en los Estados Unidos se empiezan a usar y después gastamos el 19% del presupuesto y estamos número 11 en el mundo. Japón, Noruega, Suecia, Finlandia, no llegan a gastar el 10%. Suiza gasta el 10%. ¿Por qué será? ¿Será que hacemos un poquito muchos laboratorios? ¿Abrimos demasiadas arterias que podrían mejorarse con el ejercicio, la dieta y el donador de cisteína? Así que así fui primero. Yo nací en Buenos Aires hace 67 años. Así que sí, ya tengo riesgo de próstata. Yo voy por los síntomas más que todo y se los voy a explicar por qué. En mi propia próstata. Les aclaro, esto va a ser más de screening. Esto quiere decir, una persona sin ningún síntoma de cáncer de próstata y sin un familiar directo con próstata, con cáncer de próstata cercano o menor de 65 años, uno tiene que ver qué va a hacer. Lo mismo que el screening para cáncer de mama. Ya hablamos de la mamografía. El screening quiere decir que la señora no viene, doctor, tengo un nodulito. No, eso ya no es screening. Lo mismo es acá. El screening es, como dijo el doctor, el tacto rectal. Lo que dijo el doctor es, cuénteme un poquito cuáles son sus expectativas. Cuénteme hasta qué edad vivió su papá. ¿Tuvo cáncer de mama, de colon, su mamá? Entonces, yo nací en Buenos Aires, les decía, no sé por qué le dicen a París Ciudad Luz y esta en realidad es la Ciudad Luz. No, es un chiste.
nosotros tenemos Casa Rosada, no tenemos Casa Blanca, la ven ahí atrás, y como toda ciudad chica, tenemos una plaza donde tenemos el banco, la catedral, la casa de gobierno y la casa de créditos hipotecarios. Pero lo más importante está abajo a la derecha, todos los bares que tiene Buenos Aires. Es tipo bar, se llama Café Tortón. No dejen de volar a los hielos eternos del glaciar Perito Moreno en el suroeste del país y en el noreste las cataratas del Iguazú, algo que no deben perderse. Y acá tampoco deben perderse mis 3 nietos, a la izquierda Siena, en el centro Jolie, y el más grande de todos, de los Green Bay Packers, Henry. Acá tienen a mi hija en el centro, ya de casamiento. Yo llegué a Estados Unidos con 40 años, ya había terminado mi especialidad de ginecología y obstetricia, hice medicina muy tarde, empecé a estudiar a los 27, terminé a los 33, así que yo soy de esos que le dicen, vos estás loco, ¿sí? De esos soñadores, de esos que ya sé que estoy piantado, ¿no? Como decía Astor Piazzolla. Mi hija llegó con 8 y mis otros 2 hijos llegaron con 5 y 1 años, y acá los tienen a todos. Mi hija es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, uno de los flip states que ganó Biden. A ambos lados tienen a mis hijos, ambos ingenieros mecánicos. Así que yo soy un poco esa oveja negra, el que expresa lo que piensa, el que realmente si hay que estudiar, estudia, etcétera, etcétera. Así que cuando ya estaba haciendo ginecología y obstetricia, me decidí a irme a Estados Unidos porque el hospital estaba corrupto, la Secretaría de Salud estaba corrupta, el hospital privado estaba corrupto, etcétera, etcétera. Me voy a Estados Unidos, a esta ciudad que sí es una ciudad luz, Chicago, una ciudad hermosa. Ahí tienen el río Chicago, en el fondo el lago Michigan, que compartimos con Indiana, Michigan y Wisconsin. Así que acá es donde primero fui profesor asociado, primero de la Universidad de Illinois, primero fui instructor clínico, después profesor adjunto y finalmente profesor asociado, uno de esos locos que normalmente le dice, uy, el doctor Sholkov, ¿te toca Sholkov? Uy, este está loco. Lo mismo que le deben decir a Aliaga. ¿Te toca Aliaga? Uy, Dios mío, este sí que sabe. Uy. Bueno, esto es la Universidad de Illinois y mucho después Northwestern University, donde soy profesor ahora asociado también. Estos son los websites, básicamente no puse todos, pero sí tienen que ir, como dijo el doctor Carlos Aliaga. Ustedes tienen que informarse porque estos test no son perfectos. Estos test no se testean con el donador de cisteína, no se testean igual en el señor que hace ejercicio, come bien, etc. Están todos puestos en los estudios randomizados. Así que si yo tengo un señor que ha tenido una vida limpia, que está muy bien, que come bien, que no cree que comer licopenos es comer la fetita de tomate de McDonald's. No, no. El señor cree que hay que comer todos los días una ensalada, lo que hablaban de los 5 verduras y las 5 frutas. Y por supuesto, un muy lindo website, el Medline Plus, que es también del gobierno, es parte de la biblioteca del gobierno, pero está más, los artículos en español son muy fáciles de buscar. Esto lo presenté la vez pasada, un poco lo que decía Carlos. Hay mucho cáncer de próstata, pero no hay tanta muerte por cáncer de próstata. Y uno de los problemones que tenemos, esto es mexicano, esto es americano. Uno de los problemones que tenemos es que si ustedes van a los hombres, las muertes son por cardiopatía isquémica, diabetes, homicidios, cirrosis, enfermedades crónicas respiratorias, accidentes de trabajo, infecciones. Fíjense ustedes que el cáncer no está entre las primeras 10. Tampoco en la mujer, hasta que llegamos a la enfermedad del cáncer de mama, tampoco está entre las primeras 10. Esto es una información del gobierno de México en el año 2015. Dentro de los cánceres del hombre, sí en México el cáncer de próstata se lleva sus 5.700 personas al año.
el cáncer de tráquea o de pulmón 5.400, el cáncer de estómago y así sucesivamente. Entonces ahora, un poco esto ya lo explicó, y acá tienen el tacto rectal, cómo se llega por medio del dedo a través del recto a tocar la próstata. Inclusive nosotros vamos como muchas veces a ambos lados de la próstata. Y es importante esto porque el hombre no va al médico. El hombre no va al médico, no quiere ir al médico. Ahí está por qué los síntomas urinarios. Porque claro, esto cuando crece presiona la parte del trígono posterior, obviamente es la parte principal de la vejiga, y entonces sí, acá es importante. Y ahí tienen la próstata agrandada, ¿sí? En vez de la próstata separada, la próstata está agrandada, no deja que evacue la vejiga totalmente, queda orina en la vejiga, etcétera, etcétera. Y ahí lo tienen. Esto es el probe o sonda. Acá tienen el pie de la pierna del señor, acá tienen el abdomen, acá tienen el glúteo, acá está el recto y adelante la vejiga. Y ahí está como nosotros miramos la próstata. Si esto está abierto, fenómeno. Si esto no está abierto, por eso muchas veces hay síntomas peneanos, molestias, dolor al orinar, etcétera, porque se transmite por los nervios uretrales. Así que ahora sí, vamos a empezar un poco a hacer cosas no parecidas, porque me voy a dedicar a, por así decir, clarificar la parte de screening. Voy a mostrar los síntomas que no tienen nada que ver con lo que hablamos Carlos y yo. Concientización sobre el cáncer de próstata. ¿Debe hacerse una prueba de detección del cáncer de próstata? ¿Debería hacerme la prueba de detección? Entonces, lo primero sería, ¿tiene usted un médico que se entrenó para hacer un tacto rectal? Porque en el tacto rectal, los ancianos como yo, o los bien entrenados como Carlos, sí somos capaces de detectar que el grano es duro, como decía mi maestro de urología en el Hospital Rofo. Cuando encuentran un grano duro, el señor salió del screening. Ya le hicieron el tacto, no le hagan una PSA, nadie sabe si aumenta o no, pero cítenlo de nuevo para un ultrasonido. Entonces, lo primero es eso. La gran mayoría de los médicos de familia no saben hacer un tacto rectal. Y eso es importante para los que están en Estados Unidos. Entonces, acá dice, esto es parte del American Family Physician, lo que ya mostró el doctor Carlos, un poquito más, digamos así, un poquito más explicado. Dice, entre los hombres de Estados Unidos, la chance de tener cáncer de próstata durante su vida es 16%, 1 de cada 9, básicamente. Pero solo el 3% se muere de cáncer de próstata. Así que la cosa es como dijo Carlos. ¿Qué hago? ¿Me testeo? Claro, doctor, si es solamente un análisis de sangre. A usted le sacan sangre y le ven la PSA. Claro, pero si el PSA da bajo, no me aseguran de que no tengo cáncer. El PSA da alto, no me aseguran que tengo cáncer. Y cualquiera de los dos, realmente el tratamiento del cáncer de próstata es bastante deficitario en cuanto a cuánto mejora la sobrevida. Y encima, cada vez que yo lo llamo a José o a Pedro y le digo, mira, en realidad te salió 4.5. No te preocupes, te lo testeo de nuevo en 6 meses. José y Pedro caminan por las paredes por 6 meses, porque no saben si tienen cáncer de próstata. Ese es un daño de hacer el cáncer de próstata. Así que estamos, vuelvo a decir, el señor no tiene síntomas, el señor no le duele el pene, al señor no le sale sangre por el pene, al señor tiene un tacto rectal normal. Entonces la cosa es así. Autopsias muestran que hasta 2/3 de las personas ancianas mueren con un cáncer de próstata asintomático. ¡Qué suerte que no le hicieron el PSA! Si no, le iban a hacer una biopsia.
parece que la mayoría de los hombres desarrollarán cáncer en la próstata si viven lo suficiente, pero recuerden que no afecta a la longevidad. Y acá empecé a ver, dije, ¿qué hago? ¿Me hago el cáncer? ¿Me hago el PSA o no? Cuando me hagan el tacto rectal y me digan, doctor, usted tiene un tacto normal, ¿me hago el PSA o no? Y entonces dije, a ver, si la necesidad, 1 de cada 5 personas que se le hace una biopsia, ahí como mostramos nosotros, tiene ansiedad, tiene depresión, no sabe qué hacer con la biopsia, y la gran mayoría no se va a morir de esa biopsia, no se va a morir de ese cáncer, pero tuvo bacteriemia, tuvo sangre en la orina, la doña le dice, si tenés sangre que te saquen la próstata, si te sacan la próstata y no necesitaban sacarte la próstata, lo más posible que quedes incontinente o con problemas de erección. Si te hacen una biopsia, 1 de 34 biopsias desarrolla disfunción eréctil. Imagínense la cantidad que hacemos para no encontrar cáncer o para encontrar un cáncer que quizás no me va a matar. Estudio hecho en colaboración con la American Academy of Family Physicians. El estudio es un estudio randomizado para si vale la pena o no hacer el PSA en screening. Hacer un screening quiere decir que toda la población de entre 40 y 65 lo va a tener. Y esto es lo que muchos tienen que charlar con su médico. Mortalidad absoluta en el grupo de PSA 19.8. Mortalidad absoluta en el grupo control que no se hizo el PSA 20%. 0,2 de diferencia. Cáncer prostático, grupo de mortalidad por cáncer prostático 0,7. Cáncer prostático, mortalidad 0,8. Diagnóstico de PSA en el que tiene cáncer de próstata 6,4. Diagnóstico en el control 4,4. Efectos adversos debido a la biopsia 0,7, casi 1 de cada 100, solo con la biopsia. Entonces, yo creo que lo más importante es lo que dice la Asociación de Geriatría, de Medicina de Familia. Tengan cuidado, charlen con su médico porque hay más daño que beneficio. Cuando viene un paciente y yo le explico, las enfermeras se ponen muy mal, porque tardo mucho en algo que no tendría que estar. Doctor, todo el mundo ordena el PSA, ordénele el antígeno prostático. Hasta que viene normal y nadie me dice nada y le dice, don José, no se preocupe, salió normal. Y 2 años después tiene cáncer, como dijo el doctor Aliaga. Entonces, antes de hablar, uno tiene que decir, bueno, señor, cuénteme, ¿usted cuántas veces va al baño a la noche? 5. Salió del screening, eso es anormal. Porque los síntomas de cáncer de próstata y los síntomas de la hipertrofia prostática benigna son muy parecidos. Dificultad para comenzar a orinar, lo encuentran acá en cáncer de próstata, esto es del centro, ya iba a marcarlo con el dedo, Clau, del Centro de Control de Enfermedades. Dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil. Acá dice chorro de orina débil, hacer fuerza al orinar, goteo al final de la micción, y si vamos para atrás van a encontrar más o menos parecidos. Ahí ya no estamos haciendo screening, estamos haciendo diagnóstico. Entonces ahí la cosa cambia. Si ustedes se fijan, toda persona que va 3 veces a la noche a orinar debería tener algo que le dice que tiene o no que hacerse el antígeno prostático, que tiene o no que es el tacto rectal. El tacto rectal va a hablar mucho de que tiene una próstata agrandada, molesta, bilobular grande, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las causas de la... Uy, Clau, estamos atrasadísimos. ¿Cuáles son las causas de la hipertrofia prostática benigna?
viejo. Ser viejo es la causa. Cuanto más andrógenos, o sea, mientras los testículos estén presentes, más posibilidad de cáncer de próstata. Se dice que todos los hombres tendrán hipertrofia prostática benigna si viven lo suficiente, porque están expuestos a los andrógenos del testículo. La gente que hay que extirparle los testículos temprano en la vida no tiene cáncer de próstata. Un pequeño grado de agrandamiento de la próstata está presente en muchos hombres mayores de 40 años. Más del 90% de los hombres mayores de 80 tiene esta afección. 90%. Muchos hombres el agrandamiento de la próstata tiene síntomas leves. Si usted es mayor de 60 años, es más propenso a presentar síntomas. Pero muchos hombres con agrandamiento de la próstata tienen solo síntomas leves. ¿Y entonces qué hago cuando viene el señor con síntomas leves? Bueno, lo primero que hago es hacerle un tacto rectal o hacerle una historia y después hacerle un tacto rectal. No, pero si los residentes, doctor, sus propios residentes no lo hacían. Porque los residentes se guían por estudios randomizados que dicen que no hay que hacer esto o no hay que hacerlo, porque no está probado fehacientemente, pero le mandan el antígeno prostático específico que está menos probado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y voy a ir a algo que es más importante que el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna, que es no tener o tener menos o menos probabilidad. Dice que para síntomas leves, que orine usted cuando tenga ganas. Parece una verdad de perogrullo, pero hay mucha gente que retiene la orina porque está en la piscina, retiene la orina porque, bueno, me voy a manejar y tiene que tardar 1 hora y media. Y dice, también vaya al baño cuando tenga la oportunidad, aunque no tenga la necesidad. Evite alcohol y cafeína, no beba cantidades excesivas de líquidos de una sola vez y evite la ingesta 2 horas antes de acostarse. Trate de no tomar medicamentos de venta libre para el resfriado o la sinusitis, porque tienen descongestionantes y antihistamínicos y son fármacos que pueden incrementar la hipertrofia prostática benigna. Manténgase caliente, especialmente está en Chicago, ya que para el señor que fue de la Argentina a Chicago y empezó a hacer ese prostatismo, le agarró el frío de Chicago, pasó frío porque no llevó lo que tenía que llevar. Y reduzca el estrés. Dice, el nerviosismo y la tensión pueden llevar a orinar más frecuentemente. Pero hay tratamientos. Están los alpha blockers, hay un montón de estos, se usaron por muchos años más como medicamentos para la presión arterial, la famosa Minipress. Hay muchos, el Cardura, hay un montón. La finasterida y la dutaltercida, yo me acuerdo el nombre verdadero de esto. Después dice la palma enana americana, ya famosa, conocida como sopalmeto. Ha sido utilizada por millones de hombres para aliviar los síntomas de la hipertrofia prostática benigna. Cada 5 o 6 años aparece un nuevo estudio acerca del sopalmeto. Primero está indicado, después no está indicado. 5 años después está indicado de nuevo. Es lo mismo más o menos que la glucosamina y la condroitina. Cirugía. Y esto es lo que decía. Acá, cuando usted no puede orinar por una hipertrofia prostática benigna, hay muchas maneras, pero la cirugía tiene un montón de problemas. Deja personas con sensación de orinar y que no tienen orina. Deja personas sin una erección completa. Hay un montón. Por eso les digo que se hace un PSA, sale anormal, uno va a esperar, la doña esposa del señor le dice, a mí no te vas a quedar acá con cáncer de próstata. Te me vas y te lo sacás, los 3 chicos tienen que comer, hermanito. Si te morís de cáncer, estamos sonados.
Entonces la angustia que se crea de que te operen algo que tenga que ver con tu erección, eyaculación, orina, etcétera, es grandísimo. Y no por muchos beneficios. Y ahora voy a hablarles entonces de la prevención. Este es el Journal de Urología Internacional. Dice estrés oxidativo en la hipertrofia prostática benigna, un review sistemático. Dice, muchos trabajos muestran el rol de los antioxidantes y la depresión, perdón, tengo obstruida mi visual, y de la depresión de sustancias antioxidantes en pacientes con la hipertrofia prostática benigna. Está aceptado. Esto es un estudio en revisión, lo pueden ir a buscar en el PubMed. Dice, está aceptado que los radicales libres juegan un rol en la carcinogénesis. Entonces, si alguien tuviese un donador de cisteína, que lo puede tomar todo el mundo, un producto natural, bla, 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 lo tomaría si sabemos que los radicales libres, que es lo que baja el glutatión, y que el donador de cisteína permite el aumento de ese antioxidante, como van a ver, y juega un rol en la carcinogénesis. Cuando ustedes buscan este artículo, van a encontrar que tienen varios artículos en la carcinogénesis de la próstata, la carcinogénesis de la mama, la carcinogénesis del cáncer de colon. Dice, altos parámetros de estrés oxidativo y baja actividad antioxidativo son sobresalientes en los pacientes con cáncer de próstata comparados con los de hipertrofia prostática benigna y con los controles. O sea, ¿cabe alguna duda que uno tiene que hacer ejercicio, comer una dieta buena si no quiere tener cáncer de próstata y pensar en el famoso donador de cisteína? Voy a mostrarle un segundo artículo, a pesar de que estamos atrasados, pero este le va a interesar a Carlos. Dice, el estrés oxidativo, esto es en el Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Es un poco viejo, del 2006, pero habla del estatus antioxidante en carcinoma de próstata. Dice, el estrés oxidativo podría estar envuelto en el cáncer de próstata, como se evidencia en un nivel elevado de MDA y, lo más importante, un nivel bajo de glutatión. Habrá que aumentarle el glutatión a la gente antes que empiece el cáncer de próstata. Así que si ustedes van al PubMed, la biblioteca, arriba lo tienen a la izquierda, la Biblioteca Nacional de Medicina del National Institute of Health, y ponen la deficiencia del glutatión y cáncer de próstata, van a encontrar 47 resultados. Este dice el efecto del cáncer de próstata y de la terapia antiandrogénica. Ustedes saben que hay posibilidades de sacarle los testículos al señor que tiene cáncer de próstata, o si no, darle algo que sea antiandrogénico. Entonces, fíjense, 47 artículos. Y este estudio, que apareció en el International Urologic Nephrology, o sea, de Urology and Nephrology, de urología y nefrología, dice, este estudio muestra un cambio en el balance oxidante-antioxidante hacia el estado oxidativo en pacientes con cáncer de próstata metastático. Así que ahora sí vamos a hablar de cómo elevar ese famoso glutatión para que uno tenga más antioxidante. El antioxidante más importante de la célula es el glutatión. Baja de glutatión, comienzan todos los procesos destructivos, como nombró el doctor Carlos. ¿Y qué es el estrés oxidativo de la célula? Que nombra esto, que nombra este, que nombra este. ¿Qué es ese bajo glutatión que produce estrés oxidativo, como habla este y este artículo? Estos son artículos que han aparecido en muy buenos journals. Entonces, ¿qué es el glutatión? Dice clarito que el estrés oxidativo es una condición bajo la cual la función celular es extensamente afectada. Y por eso aparecen los cánceres,
las diabetes, los lupus, etc. El glutatión tiene más de 150.000 estudios, se conoce desde 1888 y como dice el Wikipedia, que está al acceso de todos ustedes, es capaz de prevenir el daño celular. El donador de cisteína, ve que dice el glutatión es capaz de prevenir el daño celular. Por eso no hay daño celular, no hay cáncer. Ahora, lo más importante de este glutatión es la famosa cisteína. La cisteína es muy importante porque es lo que va a hacer que estas células funcionen correctamente. El glutatión es el que saca los gases tóxicos que produce el motor de la célula, la mitocondria. En realidad, esas dos células o esas tres, que parecen todas distintas, son tan distintas como estos dos autos, que andan exactamente igual, tienen un motor, queman gasolina y producen gases tóxicos, y si no tienen un caño de escape, se oxida y se muere. Lo mismo en la célula, solo que el caño de escape es el glutatión. Por eso hay que sacar los radicales libres. Y eso es lo que hace básicamente el donador de cisteína, aumenta el glutatión después de llegar al intestino, se absorbe, acá lo tienen, en forma de cistina, que es la cisteína biodisponible, llega finalmente a cualquier célula y logra fabricar glutatión y logra esta cisteína también fabricar glutatión. O sea que las células esas que vimos que se van a transformar en cáncer, si yo lo que hago es mejorar el glutatión, no se va a producir ese cáncer. Entonces, esto es lo que hace, lo único que hace es saca los radicales libres dañinos, los tóxicos de la célula. La cisteína es algo que todo el mundo sabe lo que es la leche humana, 6 veces más cisteína que la leche de vaca. ¿Será por algo? Ahí lo tienen, gramo por miligramo de cisteína por gramo de proteína. Así que el donador de cisteína sí tiene una cosa importante en las conclusiones. La enfermedad de la próstata es común y generalmente no es mortal. Es difícil de detectar sin hacer otros daños. O sea, al que no le interese, vuelvo a repetir, al que no le interese morir de cáncer de próstata a los 75, pero tener una vida normal, puede elegir no tener el PSA. Tiene que charlarlo con su médico. Tiene que ver si el médico le hace el tacto rectal. Porque ahí está la cosa, muchos médicos ya no hacen tacto rectal. Entonces lo único que hacen es ordenan el PSA y se manejan por ello. Señor, todo anda bien, los laboratorios son buenos. O no se preocupe, el PSA salió 6, pero lo detectamos en 6 meses. Y el hombre camina por las paredes a ver si tiene cáncer de próstata o no. Che, viejo, ¿por qué estás tan ansioso? Es el COVID. Mentira, no es el COVID. Es que le detectaron un PSA alto y eso produce un daño. No es que el laboratorio no produce un daño. Y pongo ahí, el antígeno prostático específico es muy cuestionable si no tenemos otros datos. Recuerden que la cirugía, la gran mayoría de las veces, el cáncer no mata a la persona. Lo dio el doctor, 33.000 muertos por año, pero solo 191.000 casos. La segunda es que la prevención sí es posible. Si uno tiene una vida normal y toma cisteína. La hipertrofia prostática benigna tiene muchas opciones posiblemente relacionadas con la caída del glutatión celular. El cáncer de próstata es francamente relacionado con el glutatión y se beneficia con el donador de cisteína. Y antes que Claudia deje de hablarme, le voy a mostrar esto. Villalba, Patricio Villalba es un paciente del doctor Pedro. Más específicamente el doctor Pedro Santiago. El señor acude a la consulta, le hacen un antígeno prostático, es de 63. No cabe duda que está en el rango que hay que hacer algo.
Así que le hacen una biopsia y le encuentran cáncer de próstata. El señor empieza con caldo y carne de sopilote, que por supuesto no le dan ningún resultado. Inicia el tratamiento, perdón, acá lo tienen, el señor Villalba, 54, 63.8 y arriba tienen a la derecha Pedro Santiago. 4 días después, porque esto es exactamente, a ver cuándo es esto. Esto es exactamente, no puedo encontrar mi flechita, acá está. Esto es exactamente el 2 de julio. Así que al señor Doctor, ¿se fue el audio? ¿Se le fue el audio, Doc? ¿Está en mudo? Le puso mudo usted mismo, Doc. Ahí sí, buscando la flechita. Entonces, el señor en 4 días sigue teniendo 45,9. Esto puede ser más o menos lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? No es que 45,9 y 63 tienen mucha diferencia. Por ahí el señor no tuvo sexo, etcétera, y puede aumentar y bajar en valores terriblemente anormales. Pasa un mes, el 1 de agosto, y es 4.8. Con el donador de cisteína. El señor no quiere operarse. Pasa otro mes, ahora 31 de agosto, es 2.1. Pasa otro mes, no, 3 meses, y es 1.5. Así que la idea, y ya vamos a hacer algo de pancreatitis, la idea es que todo el mundo charle con su médico, que tenga cuidado porque la medicina hoy, por lo menos en Estados Unidos, está muy corrupta. 19% del presupuesto. Yo a veces veo médicos de otros países que usan muchísimo menos drogas que en Estados Unidos, porque hablan con el paciente, ven qué es lo que quiere el paciente, tengan cuidado, especialmente en Estados Unidos. De a poco vamos a ir recuperando los derechos, etcétera, y es muy importante que sepamos lo de Mafalda del principio. ¿Sí? Recuerden que hay mucha gente que no sabe nada y está trabajando, que hace que hoy me saque y me dice, no podés ir al restaurante, tenés que ir antes de las 7. El domingo, el sábado y el domingo parecen ser días distintos, ahí no se puede ir al restaurante. No saben ni cómo manejarse. Entonces sí los invito a profesionales de la salud que inviten para mañana a las 3 de la tarde. Hay un profesional de la salud, enfermeras, médicos, naturópatas, homeópatas, naturistas, naturópatas, neurocirujanos, internistas o quien sea. No dejen de invitar gente. Muchísimas gracias. Claudita. Y gracias, doctor Cholco. Les recuerdo que es a las 3 de la tarde, hora Ciudad de México o Central Time acá en Estados Unidos. Bueno, despedimos al doctor Carlos Arriaga porque él tiene que despedirse. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco su participación. Disculpe que lo haya tenido hasta ahorita, pero terminamos. No, me hubieses dicho, Carlos, me hubieses interrumpido. Muchísimas gracias. Levantó un poco, acércate al micrófono y despedite. Bueno, gracias a todos. Gracias a usted, doctor Cholkov, por este espacio. A Claudia por la organización. Un placer estar con todo este grupo humano que se ha querido conectar. Yo ahí dejé mi correo electrónico. Nunca se sabe, alguna duda. Gracias. Un compromiso, ustedes pueden hacerme la consulta respectiva que necesiten. Siempre estamos para orientarnos. Creo que los médicos, más allá de un tema comercial, hemos nacido para ayudar a la gente. Es un tema de vocación, ¿verdad, doctor Cholkov? Así que, exactamente. Si usted me permite, yo comparto mi correo electrónico allí. Por supuesto. Una consulta sin ningún compromiso y ahí estoy para poderlos orientar. Poné también en qué ciudad estás, Carlos, porque la gente, muchos pueden no, como decís ayer, por ahí piensa que estás en Buenos Aires. No. Yo les cuento algo, se lo digo en 30 segundos, ¿eh? Yo soy médico peruano, pero en este momento me encuentro en Panamá. Y ustedes dirán, ¿qué hace el doctor allá en Panamá?
Yo estoy aquí desde febrero, vine a trabajar en el equipo que está desarrollando la vacuna para COVID en Johnson Johnson. Y desde aquí manejo Centroamérica y Caribe el proyecto de vacuna, así que esperamos tener la vacuna para COVID en marzo del 2021 y para eso estoy aquí. Estoy feliz representando un poco a los sudamericanos en este proyecto. Wow. Muy bueno, muy bueno. Y pues estoy seguro que esto va a ser un éxito y vamos a poder salir de este mal rato que estamos viviendo todos. Un abrazo a la distancia, doctor Cholkov, y nuevamente dejo mi correo allí A ver si... Feliz fin de semana. Gracias, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. El nivel de médicos que están participando en estas conferencias, doctor Cholkov. Sí, señora. Increíble, sí, señora. Espera que un día lo invitamos a que nos dé COPD, ¿cómo se dice? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vas a ver, le vamos a dar toda la hora para que nos dé qué es lo que hago cuando fui fumador, por ejemplo, cosas. Te podemos dar una hora y lo haces solo vos. ¿Qué te parece? Es una promesa. Me comprometo a hablar sobre la enfermedad del fumador, el estrés oxidativo en el pulmón. Encantado. Ya están todos les va a salir escalofríos. Te comprometo, a todo el mundo les va a salir escalofríos, porque el doctor viene usando cisteína desde antes que yo la conozca. Sí. Desde antes que yo la conozca. No acetilcisteína solamente. No. Estudios, cuando yo le hablé por teléfono, me dijo, no, si yo tengo tal estudio, digo, ¿este hombre de dónde salió? De Marte. ¿Ok? Pero te comprometo, Carlos, te agradezco muchísimo. La verdad te agradezco muchísimo. De acuerdo. Anotado bueno, ya aquí en la lista. Hasta luego, feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Adelante. Si de acuerdo, ¿podemos responder una o dos preguntas? No, pobre gente, claro. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. ¿Empiezo por esa? Es la de que si la próstata, problemas de la próstata influye con las relaciones sexuales, lo que sí es esa. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Esa? ¿De 46 años? No. Antes de esa está una, doc, que dice, buenas tardes, problemas en la próstata influye en las relaciones sexuales. Sí, pero no le eches la culpa a la próstata de todos los problemas de las relaciones sexuales. Yo hago muchas preguntas que tengo mientras voy estudiando voy haciendo preguntas y las voy poniendo de distintas edades. Y lo primero que hago es preguntar, ¿usted, señora, a la mañana se levanta con una erección matutina? Sí. Bueno, si tiene la erección matutina con la misma próstata que no puede tener otra erección, la cosa posiblemente radique en la parte psicológica, en el momento, en cómo lo estimula, pero la erección es normal, porque nosotros muchas veces tenemos erecciones antes de miccionar, especialmente durante la noche. Entonces eso es importante, ¿no es cierto? No echarle la culpa a la próstata de algo que si te saca la próstata, lo más posible que la tenga, que es la disfunción sexual. ¿Sí el sopalmeto sirve para esto? Sí. ¿Sirven las pastillas esas over the counter que hay en el Walgreens? Sí, muchas también sirven. Porque hay mucho fitoandrógeno, hay muchas cosas que son útiles. Tengan cuidado de no tomar lo que no se debe tomar. ¿Sí? Tengan cuidado porque yo tuve mi amigo que anduvo muy bien con 50 miligramos de Viagra. Y cuando tomó 200 miligramos tuvo un problema severo. Tuvo un problema que tuvo que ir a la sala de emergencia. Entonces, mi opinión es tomar algo que es mucho más saludable, que es el donador de cisteína, y creo que ya hicimos uno de disfunción eréctil o no, que está justamente en las charlas de disfunción eréctil. Oh, sí, cierto. La disfunción eréctil es distinta en el diabético, que muchas veces se le obstruye la arteria dorsal del pene, principal arteria. Recuerden que la erección es un problema vascular. Entonces comienza a llenarse de sangre el pene. Entonces ya vamos a hablar nuevamente de esto,
pero es muy, y lo más posible es que tengamos, si Lorenzo y otra gente nos acompaña, tengamos una radio. Tengo muchas ganas de hacer una radio para que esto sea útil para todo el mundo. Pero sí puede tener influencia la próstata. Pero ojo, la cirugía prostática produce 1 de cada 4 queda con disfunción sexual y 1 de cada 12, si no me equivoco, queda con sangre en la eyaculación. Esto no es un chiste, porque a la mujer no le gusta mucho esto de que parezca que le salga sangre cuando uno tiene sangre en la eyaculación. Por eso es que este tema lo agarramos un poco con pinzas, porque para la gente, yo me acuerdo cuando decía, bueno, voy a charlar de cáncer de próstata la próxima vez, y si quiere el antígeno prostático, y le daba un papel donde decía que era lo bueno, lo malo, y cuando volvía me decía, doctor, usted dígame si necesito mi PSA o no. No, yo no, usted. Bueno, no hace nada, ¿no? Bueno, más o menos, si le sale 5, va a quedar angustiado por 6 meses. Ah, entonces no me lo haga. Pero no tengo cáncer de próstata. No, no lo sé. Usted tiene que vivir con la incertidumbre como yo. Yo no quiero que me hagan ningún procedimiento. Entonces, solamente cuando tenga síntomas, problemas para orinar, no poder empezar, dolor al orinar, levantarme 3 veces a la noche, etc., en ese momento me voy a testear, no como screening, como diagnóstico. La siguiente en relación al tema, doctor Cholco, es de la doctora Nancy. Doctor, ¿qué opina del perfil de próstata en lugar del antígeno prostático específico? Opino lo mismo. Pienso que se sabe poco, ¿sí? Opino exactamente lo mismo. Creo que no en todos lados se puede hacer un perfil, número 1. Número 2, va por laboratorio. Número 3, es como todo. Ahora uno va y trata de explicarle y el señor me dice, no, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no, usted me tiene que decir. No, yo no entiendo nada de lo que dice acá, ni del índice del flujo, no. Dígame usted, doctor, usted sabe. Y resulta que uno decide que tiene que ir a un urólogo, el urólogo decide en 2 minutos que le va a hacer una biopsia y después vienen los problemas de doctor, me hicieron una biopsia. Usted no sabe, desde ese momento no puedo tener una erección. Bueno, a ver, lo voy a mandar, le vamos a dar Cialis, le vamos a dar Viagra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo hasta que no haya algo, un consenso correcto. Sí estoy de acuerdo con el doctor Aliaga, no está determinado si sirve o no sirve en forma randomizada el estudio digital de la próstata, pero muchos de nosotros tocamos la próstata perfectamente. Le mandamos al señor, véngase con un té de tilo, relájese, porque le voy a hacer un tacto rectal. Inclusive muchos pacientes yo le hago un tacto rectal en la misma posición que le hago un tacto vaginal a la mujer acostada. Y le toco toda la próstata, le hago una palpación abdominal para que relaje el músculo posterior. Este es un trick que me enseñó mi profesora de obstetricia y se llama maniobra de Iódice San Martino. Entonces sí hay mucho de lo que dijo el doctor, pero el problema es que no hay muchos Carlos Aliaga. ¿Estamos? Entonces sí es importante buscar un buen médico. O sea, yo ganaba menos que muchos médicos, porque a mí no me van a convencer de que se puede hacer medicina en 10 minutos. Y había gente que veía 6 pacientes por hora, y yo no lo puedo hacer nunca. Lo máximo que llegué es 4 pacientes por hora, y siempre terminé tarde porque había que llenar las historias clínicas. Bueno, eso es lo que nosotros, como dijo el doctor, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros juramos. El que quiera, mándeme un email. Yo no tengo ningún problema, eso es lo que juré. Nosotros tenemos un juramento hipocrático. Adelante, Claudita. Yo no sé por dónde vas, ¿eh? La 1:30, Doc, en la 1:30 tiene otra pregunta de cáncer de próstata. Mira, John Álvarez, vos sos miembro de Inmunotech, así que yo no voy a contestar preguntas a alguien que las puede hacer en tantos otros foros. 1:30. Acá el doctor, 1:30. Buenas tardes, doctor. Gracias por su conocimiento. Una pregunta. Cuando un varón
al aguantar las ganas de orinar, le empieza a doler los conductos de la orina, ¿es indicador de problema de próstata? No. Es indicador que no seguís lo que hay que seguir. O sea, volvemos a lo mismo. Cuando vos tenés ganas de orinar, tenés que ir a orinar. No, pero a mí no me dejan orinar en la máquina porque yo estoy en General Motors y me dejan levantarme cada 3 horas. Y a veces no tengo ganas. Bueno, oriná igual. Abrí la canilla para orinar. Vacía tu vejiga. Si vas a tomar 5 litros de agua, obviamente vas a tener mucha agua. Pero si tomás 200 centímetros cúbicos, la vejiga va a limpiar 200 centímetros cúbicos. Quizás un poco más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es incorrecto hacer lo que tenés y no lastimás ni producís cáncer ni nada. Lo que no debes es estrechar la vejiga. La que sigue también, Doc, es en relación a la próstata. Hermano, para aguantar. Soy una persona de 30 años, qué suerte. Soy una persona de 30 años que le creció un poco la próstata. Y tengo problemas al orinar por las mañanas, como si amaneciera inflamado. Ya descartaron prostatitis, ninguna infección. ¿Qué se puede hacer así? ¿O qué está pasando? Me tuvieron que hacer un ultrasonido para poder observar mi próstata. Me jugaría que este hombre el ultrasonido lo paga muy bien. Entonces, a pesar de que existe el cáncer de mama a los 23 años y el cáncer de próstata a los 30, la posibilidad es tan remota que hacer cualquier estudio es dañino para el paciente. No es que no puede tener. Lo más posible es, primero, la parte psicológica, César, te está jugando una mala pasada. La segunda, quizás estás teniendo 5 o 6 relaciones por semana y quizás es demasiado. La tercera, quizás andás en bicicleta demasiado, una cosa que saltamos, pero que puede inflamar la próstata. Cuarto, tomá un antiinflamatorio, por ejemplo, piroxicam, diclofenac, ibuprofeno 600 miligramos por 2 días. Y fíjate si ese antiinflamatorio mejora. La próstata, cuando hace frío, se inflama. La próstata, cuando vos tenés un resfrío, se inflama. La causa más común de tener una obstrucción prostática es el resfrío. El señor va bien de cuerpo, se levanta 4 veces a la noche, orina 6 veces por día sin ningún problema, tiene un chorro bien finito, pero anda fenómeno. Cambia de clima, va a un clima frío, el nene del hijo lo contagia porque le tosió encima y la faringitis produce unas citoquinas que afectan la próstata y la agrandan. Como tenía el agujerito muy chiquito, ahora no tiene agujerito. Y hay que ponerle una sonda. Por eso lo que hay que hacer es prevenir esa situación. Increíblemente, el tener unas buenas, el comer bien, como dijo el doctor, el no tomar alcohol, el tomar café en moderación. En Cook County había enfermeras, no estoy hablando de enfermeros, enfermeras, que vos le decías, ¿y cómo te va? Doctor, ¿quiere un cafecito? Y vos le decías, ¿y este café? No, yo a la noche, estoy todo el tiempo con mi cafecito de asorbito. ¿Y cuánto tomás? 4 tazas. Y después tiene gastritis. Yo no sé de qué me vino la gastritis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas, lo que yo nombré en esa lista de cosas que ustedes pueden hacer para no tener problemas prostáticos, ¿sí? Muy bien. Entonces dice acá Juan Álvarez, me imagino será doctor, dice PSA libre es mejor, nadie lo realmente lo probó. Los estudios randomizados de PSA, yo te diría que vayas y lo único que vas a hacer es confundirte. Realmente te vas a confundir. Y yo vi familias destruidas porque el señor de 58 años le hicieron una PSA y no le dijeron nada. Le hago los exámenes de rutina, don.
y le dan a don Rigoberto, le hicieron los exámenes de rutina y le vino la PSA elevada. ¿Y ahora qué hago? No, don Rigoberto, mire, lo que vamos a hacer es, le voy a hacer un tacto rectal, y ahí le hace un tacto rectal. Y como no sabe hacer muy bien el tacto rectal, le encuentra la próstata agrandada. Y dice, ¿será grande o será que yo no lo sé? Se lo mando al urólogo. El urólogo, que gana $100 por la visita y 700 por la biopsia, va a ver qué es lo que va a pensar, qué le va a hacer, la biopsia o no le va a hacer la biopsia. Entonces empieza el problema, le encuentra algo y le hace la biopsia y le encuentra el cáncer. Un cáncer que quizás no habría que haber encontrado, porque la gran mayoría de las personas de 80 años tienen cáncer asintomático y no murieron de cáncer. ¿Está claro lo que digo? Por eso la medicina es uncertainty, es incierta. En muchos lugares es incierta. La gente no le gusta eso, por eso, doctor, usted decida. No, yo no decido. No, usted decide. Vaya, infórmese y vea qué es lo que quiere hacer con su salud. Muy bien. 1:31. No. El PCL. También algunos medicamentos antihipertensivos pueden elevar el antígeno prostático. Hay una lista de medicamentos, no te preocupes, te la van a dar antes de hacerte el antígeno prostático. Hay como 35 o 40 medicamentos que pueden elevar el antígeno prostático. Saludos desde Quito, Ecuador, muchísimas gracias. Feliz tarde, ahora no escucho. Habla más fuerte que no te escucho. Gracias, doctor, por sus conferencias. Bueno, Clau, me parece que... Nos vamos, Doc. Solamente para los que pidieron el email del doctor que no están conectados en Zoom, se los digo rapidísimos, es dr, como doctor, draliaga@yahoo.es. Nuevamente, draliaga@yahoo.es. Doctor Cholco, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias por el apoyo. Nadie lo ve a Lorenzo, pero Lorenzo Juárez nos apoya en todo lo que sea YouTube, Facebook, todas esas cosas raras que hay desde hace 30 años. Yo nací con otra cosa. Yo nací con el teléfono de dedito. Gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Así es, Doc. Gracias con Lorenzo. Creo que nos complicaríamos más la vida, así que mil gracias también. Doctor, nos vemos mañana a las 3 en punto, hora Central Time de Estados Unidos y Ciudad de México. Que tenga un excelente sábado, Doc. Gracias, muchas gracias. Learning.